Bienvenidos al Group Call de Selfit del 20 de octubre. Hoy vamos a ver un poco de cómo hacer cardio que genuinamente beneficie esas ganancias que queremos conseguir. ¿Por qué hacemos cardio? Normalmente porque queremos, ¿cuál es esa expectativa? Súper común, bajar de peso. En otras palabras, queremos oxidar grasa. ¿Y cuál es la forma más inteligente de hacerlo? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cuál es la creencia limitante en cuanto a ese tipo de cardio. Vamos a ver cómo implementarlo en la vida diaria y sus beneficios. Entonces, ¿cuál es el error más común a la hora de... Toquecito el teléfono. ¿Cuál es el error más común a la hora de hacer cardio? Pues que se considera que para tener estas ganancias de oxidación de grasa, de bajar de peso, se necesita hacer cardio de alta intensidad. Un cardio en donde uno queda ahogándose, en donde uno sude exageradamente. Y esta es la única forma de conseguir esas ganancias. Nada más lejos de la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente estamos yéndonos hacia un riesgo en donde puede llegar hacia un cansancio extremo, donde puede aumentar el riesgo de lesiones tanto musculares como articulares, donde vienen lesiones como por ejemplo la fascitis plantar, donde vienen sobrecargas sobre la rótula, y de ahí es donde viene todo este burnout. Normalmente un burnout surge a partir de trabajar, trabajar, trabajar y no conseguir resultados, no conseguir las expectativas que inicialmente se tenían pensadas a la hora de emprender un proyecto. La gente normalmente empieza a hacer cardio con estos objetivos y dejan de hacerlo con el tiempo porque no lo consiguen. Corren y corren y corren y no se consigue bajar esa panza, no se consigue bajar kilos. Pero no se trata de falta de esfuerzo, se trata de falta de estrategia. Y eso es lo que queremos evitar justamente a la hora de sacar ese cardio y de tener una estrategia sólida para ello. Entonces, ¿cuáles son sus beneficios? Primero que nada, en zona 2 es en donde el cuerpo utiliza las grasas como fuente principal de energía durante el ejercicio. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque vamos a ver, como seres humanos somos básicamente máquinas biológicas. Necesitamos combustible para existir y nuestro cuerpo alterna entre tres distintos combustibles. Y eso depende de la duración de la actividad física que se esté realizando. Si es una actividad de una muy alta frecuencia cardíaca, de muy pocos segundos, el cuerpo utiliza la fosfocreatina como fuente de energía. Si es una actividad física de varios minutos de alta intensidad, el cuerpo va a utilizar carbohidratos, va a utilizar azúcares como energía que se acumularon conforme se consumieron y que ahora los utiliza a la hora de hacer una frecuencia cardíaca cerca de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Un futbolista, por ejemplo. Un futbolista que necesita hacer sprints, necesita correr en un muy corto espacio de tiempo a una muy alta velocidad, por lo tanto utiliza carbohidratos como fuente de energía. Otro ejemplo de ello, un luchador, artes marciales. Se necesita hacer sprints, se necesita potencia, se necesita fuerza y velocidad en muy cortos espacios de tiempo, en un lapso de aproximadamente 3 minutos cada ring. Entonces, eso son ejemplos puntuales de qué atletas necesitan consumir carbohidratos, de qué atletas necesitan tener una base sólida de carbohidratos para tener energía. Pero ahora pasamos al siguiente tipo de actividad física. Entonces, un tipo de actividad física durante un tiempo extendido, un tiempo superior a 30 minutos, y que no representa una frecuencia cardíaca cerca de la frecuencia cardíaca máxima. En ese caso, el cuerpo utiliza las grasas como fuente de energía, las grasas que se acumularon a lo largo del tiempo. ¿Y en dónde se acumulan esas grasas? En donde normalmente las vemos, de hecho, en la panza, en el abdomen, valga la redundancia, se acumulan de forma subescapular, suprailíaca, se acumulan en los brazos, en las piernas. Todo esto va a variar, por supuesto, de una predisposición genética y biológica. Sin embargo, es todas esas grasas que se acumularon que el cuerpo las empieza a utilizar como fuente de energía a la hora de hacer esta actividad física. Zona 2 quiere decir que se hace cardio entre el 50 y el 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Esa es la forma más sencilla de verlo. ¿Cuál es el segundo beneficio? Que incrementa la resistencia. Esa forma de cardio es súper importante no solo para personas que no son atletas, no solo para personas que desean bajar de peso, sino es súper importante para crear una base aeróbica a la hora de entrenar, por ejemplo, para carreras. Entonces, brinda esta resistencia para todo aquel que lo practica, ya sea que se esté preparando para una carrera o simplemente desee mejorar su resistencia física, así como cardiovascular también.
Y al ser una actividad física que no requiere una excesiva estamina, al ser una actividad física que no genera una excesiva fatiga, se vuelve bastante sostenible, se vuelve bastante sencilla de integrar a nuestros hábitos también y brinda ese momentum también para otras áreas, para otro tipo de actividad física y hábitos positivos que queremos integrar también. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo de cardio en zona 2 y uno súper beneficioso? Es una caminata al aire libre. ¿Por qué es esto beneficioso? Nos ayuda a través de esa conexión con ese entorno natural. Es súper importante como seres humanos tener esa conexión para nuestra salud con la naturaleza. Nos permite mejorar múltiples aspectos. Nos permite mejorar nuestro ciclo circadiano a la hora de recibir vitamina D a través del UV, a través de la luz solar. Nos permite mejorar la oxigenación a través de respirar en espacios verdes como estos. Y por supuesto, el beneficio que tiene caminatas como estas a la hora de integrar, por ejemplo, muchos de ustedes, así como nosotros, por supuesto, sacamos tiempo para compartir con nuestras familias. Y esta es una forma súper sana de integrar tanto actividad física como tiempo en familia. Entonces, es una forma en que lo podemos extender no solo a lo que queremos trabajar en nuestros planes, sino que incluso es súper extendible, pues personas de todos los niveles pueden practicar este tipo de actividad física y verse sumamente beneficiados de ello. Ahora, ¿cómo se ve en el contexto? Que es el de la mayoría de ustedes, en el trabajo, como profesionales en tech. ¿Cómo lo podemos integrar eso? Primero que nada, pausas activas, súper importante. Una pausa activa puede representar, vamos a ver, quedarse haciendo scrolling, quedarse con algún videojuego, pero ¿qué tal hacer algo distinto? Algo que nos permita un poco más de activación, algo que nos permita evitar el sedentarismo ante todo, y a través de una pausa de entre unos 15 a 30 minutos, se puede perfectamente realizar. Lo ideal siempre es un tiempo aproximado de 30 minutos. Sin embargo, si el tiempo nos permite 15 minutos, siempre va a ser mejor que no hacer actividad física. ¿Cómo se puede integrar esto también a la hora de tener una llamada o una videollamada? Existen múltiples opciones en el mercado que hoy en día le permiten a uno tener una caminadora en la casa y a la vez también trabajar y a la vez tener el escritorio con la laptop. Entonces, si esto es una posibilidad, sería una forma súper óptima de optimizar esa productividad. O bien, ya sea, si es posible tener una llamada mientras se está en el treadmill, mientras se sale a caminar. Entonces, es una forma muy óptima de integrarlo también. Y por supuesto, opciones mucho más sencillas. En vez de usar el ascensor todos los días, usar un poco más las escaleras para tener un poco más de actividad física. Y bien, ¿qué considerar para ponerlo como plan de acción? Súper importante y súper positivo definir un horario. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde. Y evitar las distracciones ante todo, que nos hagan detener la actividad física. Recomendamos fuertemente la mañana. ¿Por qué? Porque esto te permite recibir el sol desde bien temprano, regular tu ciclo circadiano. Al recibir sol en horas de la mañana, esto le permite al cuerpo identificar bastante bien en qué momentos debe mantenerse activo, mantenerse alerta, para que en el momento en que llegue la noche pueda comenzar una producción de melatonina mucho más óptima y así llegar a fases de sueño mucho más profundas. Entonces, definitivamente, si la mañana es posible, súper recomendado que se haga así en la mañana, pero si es en la tarde, no va a generar tampoco una disrupción del sueño y por supuesto, siempre va a ser mucho mejor que no hacer actividad física. Súper bien y súper necesario establecer una frecuencia, al menos unas 3 veces por semana. De esa forma, entre algunos de los otros beneficios que vimos a lo largo de todo esto, también se busca eliminar mucho de los desechos eh, que el cerebro desplaza desde la cabeza hasta el cuello. Y esta actividad favorece muchísimo para eliminar todos estos desechos que el cerebro desplaza y se almacenan en el cuello durante mucho tiempo. Entonces, este y entre otros beneficios son súper importantes para establecer esa frecuencia y buscar al menos hacerlo al menos unas 3 veces. No solo se trata, como lo hemos venido conversando, de actividad física, no solo se trata de oxidar grasa, sino de múltiples beneficios que conlleva ese tipo de actividad física. En forma súper sencilla, ¿cómo se puede monitorear el que estemos en ese rango, en esa zona 2? Se puede hacer con un smartwatch, se puede hacer con el teléfono incluso, que pues, sí puede traquear la cantidad de pasos y cómo se están dando, y siempre y cuando te señale que esté en ese rango. Mencioné entre 50 a 60, sin embargo 60 a 70 es una forma muy óptima de medir esa frecuencia cardíaca en la que estaríamos trabajando en zona 2.
entre el 60 y el 70% de esa frecuencia cardíaca máxima. Existen fórmulas súper sencillas como la fórmula de Tanaka para medir la frecuencia cardíaca máxima, o si no, solo le pueden preguntar a ChatGPT, mucho más sencillo. Y no se trata de aumentar la intensidad, no se trata de que cada vez que camines lo hagas más rápido, sino de hacerlo más tiempo. Como mencionábamos, lo ideal es hacerlo en un rango de aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, si 15 minutos es lo que podemos empezar, entonces es una buena forma de dar ese primer paso. Y esa es la forma de poder ir disminuyendo la fricción a este hábito positivo y eventualmente ir sumando minutos de forma diaria para conseguir todos estos beneficios. Y eventualmente puedes empezar a traquear a partir de tomar notas de cómo te sentís a la hora de irte a acostar, así como a la hora de levantarte. Eso debería ayudarte a sentirte con más energía, pues te va a permitir mejorar, como mencionábamos, tu ciclo circadiano, te va a permitir mejorar tu frecuencia cardíaca, te va a permitir tener una mejor resistencia y todo esto va a beneficiar directamente nuestro sueño, nuestro nivel de energía y por supuesto todo el resto de objetivos que queremos trabajar a lo largo de toda esta implementación de hábitos positivos. Entonces, esa sería la tarea que tenemos para esta semana, de implementar cardio en zona 2 y de por qué es súper importante implementarlo también. ¿Alguna pregunta que tengas por ahí, Jorge? No, todo súper claro por el momento. Excelente. Mae, y con este tema, algo muy importante, acá para agregar un poquitico, porque lo que dijo Jonathan fue bastante detallado y básicamente metiendo y hablando todo de ese tema aplicado de la parte tech. Lo importante no es, uno se imagina y se pregunta, ¿cuál es el mejor cardio que puedo hacer? ¿Qué es el mejor tipo de cardio, man? Que si correr, que está acá, que hit, man. Lo mejor que uno puede hacer genuinamente es, cuando la gente me pregunta eso, es, yo les digo, lo que vas a poder hacer mañana. Y mañana, ¿qué me pregunta? Lo que vas a poder hacer mañana. Casi como el rótulo que dice, mañana se fía hoy no. ¿Qué me refiero con esto? En este caso aplicado, man, muy sencillo. Que lo que va a ser sostenible en el tiempo, que vas a poder hacer el día siguiente y el día siguiente, el día siguiente, de manera continua, va a ser lo mejor. La sostenibilidad, la acción antes de la perfección.